Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Sigdo Coppers, La Positiva, Pricewaterhouse, Asencila Balán y Sodexo. El día de hoy nos acompaña Claudia Figueroa, ella es gerente de siniestros en Gallagher, Perú, quien nos hablará sobre el tema Protege el patrimonio de tu personal, aprende cómo. Recordarles que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y comentarles también una pequeña biografía sobre Claudia. Ella es abogada colegiada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la Escuela de Posgrado de la PUC y certificación como conciliadora extrajudicial ante el Ministerio de Justicia. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de seguros. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Muchas gracias. Buenos días con todos. Buenos días. Entonces, pasamos a tu presentación, ¿te parece? Sí, claro. A ver, voy a proyectar. Bien, entiendo, Carla, que pueden visualizarla, ¿correcto? Sí, se ve correctamente. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Quiero empezar agradeciendo a la Cámara de Comercio de Canadá por esta oportunidad y el espacio. Asimismo, a todas las personas que están conectadas por su tiempo y disposición para poder aprender acerca de este tema tan importante como es una forma eficiente de proteger el patrimonio del personal de una empresa mediante la contratación de una póliza, como vamos a desarrollar en el transcurso de esta presentación, ¿no? A ver. Partimos de la premisa de que el personal directivo de una compañía, de una empresa, no está exento de cometer un acto incorrecto, ¿no? Desde ya hago una diferenciación en que un acto incorrecto está totalmente alejado de un acto en el que media voluntad, en el que media dolo, ¿de acuerdo? Hablamos de actos incorrectos dentro de los cuales podemos encontrar un error, una omisión, una declaración inexacta, negligencia o imprudencia en el marco del ejercicio de las funciones gerenciales que desempeña el funcionario dentro de la compañía, o de otro lado tampoco está exento de cumplir alguna obligación legal, alguna norma de sus propios estatutos o normas reglamentarias, ¿no? Generando de este modo un daño, un eventual daño contra terceros y, claro, una responsabilidad derivada de la comisión de este acto incorrecto, ¿no? Responsabilidad por la que inclusive podría responder con su propio patrimonio debido pues a esta responsabilidad generada, ¿no? No es materia de esta presentación, sin embargo es importante mencionar que las funciones de los directores, de los gerentes, está regulada en la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887, pueden revisar la norma, específicamente los artículos 177 en adelante, que nos habla acerca de las responsabilidades de los directores, que responden de manera solidaria e ilimitadamente frente a la sociedad, a los accionistas y a terceras personas por los daños y perjuicios que sus decisiones puedan causar, ¿no? Por la toma de acuerdos o actos contrarios a la ley, a sus estatutos, o por actos cometidos con dolo, negligencia grave o mediante el abuso de sus funciones, ¿no? De manera similar, esta regulación se da también para el gerente general, como pueden profundizar mediante la lectura de la norma, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que definitivamente la toma de decisión en el marco de una empresa, ¿no? Con respecto al personal directivo, es posible que se cometa o se genere alguna responsabilidad en el ejercicio propio de la función, ¿no? Y por eso la importancia de tomar una medida eficiente para poder proteger el patrimonio de este personal directivo. En esta lámina pueden ver, bueno, 5 ideas a modo de premisa, ¿no? Que vamos a empezar con la primera, que nos dice que tomar decisiones en una empresa no es tarea fácil. Sin duda no lo es, debido a que puede una decisión ser incorrecta, como acabamos de mencionar, y generar eventualmente una responsabilidad. Es decir, que en el proceso de toma de decisiones
está inmerso un riesgo, ¿no? Un riesgo que nosotros queremos evitar y en todo caso trasladar mediante la contratación de una póliza específica para estos supuestos, como veremos más adelante. Un segundo punto es que una decisión errónea podría comprometer el patrimonio personal de quien la toma, ¿no? Entonces, se hace aún más importante tomar una decisión que pueda proteger este patrimonio, ¿no? Y esto está regulado en la ley, como lo acabamos de mencionar anteriormente. Un hecho podría causar también, un acto incorrecto podría derivar una responsabilidad penal, no solo penal, sino también civil y también administrativa, ¿no? En este punto es importante señalar que las responsabilidades no son excluyentes, es decir, no es que porque haya responsabilidad civil ya no puede haber responsabilidad penal, todo lo contrario. Un mismo hecho puede abrir frentes distintos con respecto a la responsabilidad, ¿no? Otra idea importante es que en el marco de una compañía, de una empresa, se tienen que tomar decisiones para poder alcanzar el objetivo de esta empresa, de esta compañía. Por lo tanto, hay que tomar un riesgo al momento de elegir el camino, ¿no?, que se quiere tomar para lograr ese objetivo. Y evidentemente eso pues implica ciertos riesgos porque podría generarse esta responsabilidad frente a terceros, ¿no? Sin embargo, hay que tomar esas decisiones, porque si no las tomas, posiblemente como empresa te puedas quedar estancado, ¿no? Y finalmente, lo que ya hemos mencionado, que este tema de la responsabilidad de los directores y gerentes la podemos encontrar, esta regulación, ¿no?, en la norma aplicable, que es la Ley General de Sociedades, la Ley 26887. Entonces, en este contexto nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos afrontar este riesgo en el que se ven los directores o administradores de una empresa respecto a su patrimonio, ¿no? ¿De qué forma podemos afrontar esta situación? Y la mejor opción o una medida muy eficiente es trasladar ese riesgo a una compañía de seguros mediante la contratación de una póliza D&O por sus siglas en inglés, Directors and Officers, o lo que significa también la póliza de responsabilidad civil de directores y administradores, ¿no?, que es en lo que nos vamos a centrar en esta presentación para poder conocer un poco más sus alcances, sus principales coberturas, sus exclusiones también y las ventajas que nos representa contratar una póliza con estas características. Antes de entrar a lo que es propiamente la póliza de directores, de responsabilidad civil para directores y administradores, tenemos que pasar sí o sí por el concepto, o repasar, ¿no?, lo que es el concepto de la responsabilidad civil. Lo que está descrito en esta lámina es el artículo 1969 de nuestro Código Civil peruano, que básicamente resume, ¿no?, lo que significa responsabilidad civil, y básicamente nos dice lo siguiente: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la responsabilidad civil? Es una obligación legal que surge cuando un actor, una persona, le ocasiona un daño a un tercero o víctima, y este tercero no tiene por qué responder por dicho daño causado, ¿no? Un daño que le afecta en su esfera patrimonial, en su esfera personal. Entonces surge esta obligación legal de resarcir, de indemnizar el daño causado contra este tercero para, de alguna manera, tratar de ponerlo en la situación previa a la ocurrencia de este daño. Eso es básicamente un concepto que hay que tener muy presente, dado que estamos hablando de una póliza de responsabilidad civil finalmente para los directores y administradores de una empresa, ¿no? De cara ya a lo que es la definición y a la materia de cobertura de esta póliza, voy a leer la definición y he resaltado en negrita aquellos conceptos que vamos a desarrollar, vamos a desagregar en los siguientes minutos de esta presentación, ¿no? ¿Qué cosa es finalmente la póliza de responsabilidad civil de directores y administradores? Es un contrato de seguros, es una póliza mediante el cual la compañía de seguros va a proteger al asegurado. Por asegurado, desde ya tengamos en mente que nos estamos refiriendo a los directores y a los administradores de una empresa, es decir, al personal directivo. Entonces, la compañía de seguros cubre al asegurado respecto de los reclamos e investigaciones formales que se presenten en contra del asegurado durante el periodo de vigencia de la póliza, ¿no? Básicamente suele ser anual la vigencia, por la pérdida que se viera obligado legalmente a pagar el asegurado
en relación con un acto de administración, ¿no? En consecuencia, podemos determinar que este tipo de pólizas va a proteger a los asegurados, es decir, a los directores y administradores de una empresa, más no a la empresa misma, ¿de acuerdo? Acá la protección es para la persona que podría cometer responsabilidad derivada de la toma de un acto de administración que tendría que ser incorrecto necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, si bien no hay una protección directa de la empresa, considero que sí hay una protección, perdón, indirecta, porque sin dudas la empresa va a atraer, ¿no?, al personal directivo que quiere tener en su empresa, porque de alguna manera hay un incentivo para protegerlo en caso de que sufra alguna contingencia que pueda generar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, definitivamente también hay un beneficio indirecto para la empresa. Dentro de lo que son los sujetos que intervienen, ¿no?, en la contratación de esta póliza de responsabilidad civil, tenemos al contratante de la póliza, que vendría a ser el grupo corporativo, es decir, la empresa, las subsidiarias, las filiales, las empresas relacionadas, inclusive personas jurídicas sin fines de lucro, en la medida que estén mencionadas como tal en las condiciones particulares de la póliza, ¿de acuerdo? Ellos van a tener la calidad de un, grupo corporativo, que es el contratante de la póliza, es decir, la entidad que va a pagar la prima relacionada pues a la póliza, ¿no?, frente a la compañía de seguros. De otro lado tenemos a la aseguradora, que es la compañía a la que se le traslada el riesgo y que va a brindar la cobertura del seguro según las condiciones que establezca el contrato de seguros o la póliza. Como asegurado, como ya les he mencionado, encaja aquí la figura de los directores y administradores de estas empresas que figuran como contratantes. No solamente hablamos de los directores o administradores presentes, también hablamos de los directivos que son antiguos, los presentes y también los futuros, ¿no? Acá es importante señalar que este tipo de pólizas no es nominativa, ¿no? Es decir, yo no aseguro a personas con nombre y apellido. Se puede hacer, sin duda, pero lo usual es asegurar cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el cargo permanece y las personas a veces pasan por ese cargo, y la idea es proteger a cualquiera que ocupe ese cargo y que pueda tomar alguna decisión incorrecta que genere eventualmente responsabilidad. A los directivos antiguos también, porque puede ser que este directivo, por ejemplo, en el año 2010 tomó una decisión incorrecta que generó algún tipo de responsabilidad, pero el reclamo se da un año después, ¿no? Entonces, imaginemos que en el 2011 ya no es directivo de la empresa, pero aún así puede apelar a la cobertura de esta póliza, ¿no?, lo cual la hace bastante atractiva también. Dentro de la figura de asegurado también podemos encontrar a los cónyuges de los directores y administradores, a los herederos y a representantes legales. ¿Por qué? Porque los cónyuges en su calidad de tal pueden verse inmersos también en algún reclamo o en alguna investigación formal por el solo hecho también de que son titulares o tienen un derecho de propiedad respecto de los bienes que son materia de reclamo, ¿no? Recordemos que esta es una póliza patrimonial, es decir, protege el patrimonio de los directores y administradores y en consecuencia de sus cónyuges o herederos en caso de fallecimiento o de representantes legales. También encontramos dentro de la figura de lo que es el asegurado a los directivos de hecho y empleados actuando con poderes de supervisión, ¿no? Porque puede ser que en la práctica no se tenga pues el título de un cargo directivo, pero podría darse al tener un poder de supervisión se puede tomar una decisión que también puede conllevar algún tipo de responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en los supervisores, en el caso de un grupo de trabajadores, si ocurre un accidente de trabajo, podría derivarse una investigación de tipo penal por algún accidente con lesiones graves. Entonces, en ese tipo de supuestos también podrían parar a los empleados actuando con poderes de supervisión, ¿no? Evidentemente, esto tiene que estar mencionado de manera expresa en la póliza, como siempre se sugiere, para evitar cualquier tipo de duda, ¿no?, respecto a su inclusión o no. A continuación vamos a detallar algunas definiciones importantes que es necesario conocer para poder entender la materia de esta póliza, ¿no? ¿Qué es un acto de administración?
En realidad yo agregaría acá un acto de administración incorrecto, ¿no? Porque tiene que ser incorrecto, de otro modo no generaría una responsabilidad o una eventual responsabilidad. ¿Qué cosa es entonces un acto de administración? Es toda acción u omisión cometida por el asegurado, es decir, por los directores o administradores, o también presumiblemente cometida, con anterioridad o durante el periodo de vigencia de la póliza, como resultado del desempeño de su cargo directivo y que hubiere causado un daño, o presumiblemente hubiera causado un daño a un tercero. Hago énfasis en el término anterioridad, ¿no? Como les mencioné, no necesariamente en el mismo momento en que yo tomo la decisión incorrecta se va a dar la responsabilidad. Puede que yo tome la decisión un año antes de que se me presente el reclamo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la póliza tenga explícitamente contratada un periodo de retroactividad, que vamos a explicar más adelante con detenimiento para que se pueda entender esa figura. ¿Quiénes podrían presentar reclamaciones? Es decir, ¿quiénes podrían ser o encajar en la figura del tercero afectado, ¿no? Que ha sufrido un daño? Diversas personas, diversos entes, ¿no? Tenemos a los acreedores de la sociedad, accionistas mayoritarios o minoritarios, los empleados o empleados potenciales también, ¿no? Candidatos a un puesto de trabajo, organismos públicos, liquidadores de la sociedad, proveedores, competidores o cualquier otra persona o entidad que pueda alegar negligencia del administrador. ¿De acuerdo? De cara a una póliza siempre se entiende que tercero es aquel que no encaja en la figura ni del contratante ni del asegurado, ¿no? Todo lo demás se puede considerar un tercero, válidamente. ¿Qué se entiende por investigación formal? Que de hecho esta es la cobertura más usada dentro de la póliza de D&O, porque la mayoría de procesos que se abren en contra de los directivos o de los administradores se suelen archivar en su proceso mismo, ¿no? De investigación, y ya no llega a haber un reclamo formal propiamente. Lo que sí se suele activar con mucha frecuencia son estas investigaciones formales, que básicamente son toda diligencia, toda investigación, todo procedimiento formal, judicial o administrativo, iniciado por primera vez. Es importante nuevamente el término por primera vez, porque si es un hecho conocido con anterioridad, no va a tener cobertura en el marco de esta póliza. Entonces, iniciado por primera vez durante el periodo de vigencia de la póliza, por una autoridad judicial o administrativa que tenga competencia para investigar al grupo corporativo o a cualquier asegurado. Dentro de esta investigación formal, vamos a ver también más adelante, podría estar un tema penal, un tema civil, un tema administrativo, ¿no? ¿Qué cosa se entiende por reclamo? Rápidamente, por reclamo se entiende una solicitud de indemnización por daños y perjuicios, una acción o un recurso que origine un proceso civil, una acción o un recurso que origine un proceso penal, una actuación o una resolución que dé origen a un procedimiento administrativo. Como mencionamos al inicio de esta presentación, las responsabilidades no son excluyentes entre sí. Un solo hecho puede causar o abrir diferentes frentes, y ese solo hecho en realidad se va a considerar como un solo siniestro, ¿no? Que es básicamente materialización del riesgo asegurado, ¿no? Por más de que abra tres procesos diferentes, si tiene una misma causa, se considera un solo evento o un solo siniestro. Necesariamente debe ser presentado por primera vez, como les acabo de mencionar, contra el asegurado por un acto de administración durante el periodo de vigencia de la póliza. ¿Qué entendemos por pérdida? Esto es muy importante porque acá también describimos varias de las coberturas principales de la póliza, ¿no? ¿Qué es la pérdida? Es la cantidad que los asegurados se ven legalmente y personalmente obligados a pagar en relación con cualquier reclamo y o investigación formal. ¿Qué incluye la pérdida? Como les decía yo, la investigación formal es lo más frecuente de activar dentro de una póliza de D&O. Y al abrirse una investigación formal, la primera cobertura que vamos a utilizar es la de gastos de defensa. ¿Qué son los gastos de defensa? Básicamente los honorarios de los abogados, que yo como asegurado voy a tener que coordinar con la compañía de seguros, ¿no? Para su elección, para la aprobación de dichos honorarios, con miras a su reconocimiento posterior, ¿no? Entonces nos referimos a las costas judiciales, los gastos y honorarios, inclusive constitución de cauciones, ¿no? Que es básicamente como una fianza para lograr un objetivo específico dentro del proceso de investigación.
Otro concepto que se incluye dentro de la pérdida son los gastos de representación legal, que básicamente son los gastos y honorarios relacionados a la comparecencia en una investigación específicamente, ¿no? Es decir, un apoderado que te pueda asistir como representante en una comparecencia determinada. Dentro de pérdida también consideramos los gastos de publicidad. ¿Por qué? Porque hay hechos que pueden, o reclamos que pueden volverse públicos, pueden mediatizarse, no solamente localmente, inclusive internacionalmente. Entonces, la póliza, al tener una cobertura de gastos de publicidad, lo que nos está dando es este beneficio de poder asumir, ¿no?, gastos honorarios referidos a una campaña publicitaria para contrarrestar los efectos de este hecho que se ha vuelto público. También te cubre, pues evidentemente, los daños y perjuicios que ya se determinen mediante una sentencia, ¿no? Es decir, ya culminó un proceso y finalmente un juez toma una decisión mediante una sentencia firme, que significa una sentencia que ya no puede ser apelada, mediante un fallo arbitral, mediante un acuerdo o transacción extrajudicial, ¿no? Que todos tienen acá calidad de cosa juzgada, es decir, que son ya decisiones finales y definitivas, ¿no? Y que ponen fin a una controversia. Entonces, todas estas son los conceptos que integran la definición de lo que es una pérdida para esta póliza de directores y administradores. Dentro de las principales coberturas tenemos, bueno, la primera es que la compañía de seguros va a indemnizar por cuenta del asegurado, es decir, por cuenta del administrador o del director, indemniza a los terceros afectados de manera directa, ¿no? Lo usual aquí es que se celebre una transacción extrajudicial. De hecho, las compañías de seguros prefieren, pues, llegar a acuerdos extrajudiciales ahí donde ven que efectivamente hay, pues, una responsabilidad amparada por la póliza, y que esperar una sentencia es más bien más tiempo y más dinero, ¿no? Porque los procesos judiciales pueden llegar a durar bastantes años. Entonces, se prefiere celebrar una transacción extrajudicial y es ahí que la aseguradora asume la indemnización pactada frente a los terceros por cuenta del asegurado. Una segunda modalidad de cobertura es cuando la aseguradora va a reembolsar al grupo corporativo, es decir, el grupo corporativo paga al tercero afectado en nombre del asegurado y después, aplicando la póliza, la aseguradora reembolsa el monto pagado. Evidentemente, esto tiene que ser puesto en conocimiento de la compañía de seguros en su momento. No es que el grupo corporativo, por una sola decisión, paga y después va contra la compañía y le dice, reembolsame. No funciona de esa manera. Hay que actuar de manera coordinada para que todo esto pueda tener cobertura. Y también hay que revisar dentro de las condiciones particulares de la póliza los deducibles que se hayan pactado para estas diferentes coberturas, ¿no? Ya que he visto, por ejemplo, algunas pólizas que tienen un deducible diferenciado cuando la compañía de seguros reembolsa al grupo corporativo, ¿no? Por deducible, ¿qué cosa entendemos? Es la parte de la pérdida que le corresponde asumir al asegurado, ¿no? Otra de las coberturas, como ya hemos mencionado, los gastos de representación legal. Los reclamos contra cónyuges también es una cobertura importante porque, como mencioné también hace unos momentos, el cónyuge en su calidad de tal puede verse inmerso también en un proceso, en una investigación formal o en un reclamo, ¿no? Por el mismo hecho de que es titular de los bienes, propietario también de los bienes que están a modo de reclamados, digamos, dentro de estos procesos que se pueden abrir. En reclamos en materia laboral también sumamente importantes porque ampara, pues, las reclamaciones de los empleados dentro de una empresa que consideran que se han vulnerado, pues, sus derechos en el marco de la normativa laboral del Perú, ¿no? Por ejemplo, pensemos inclusive en un caso de acoso, se podría presentar una reclamación por ello y sí tendría cobertura de cara al director o al administrador que ha sido reclamado por este empleado. Otra de las coberturas importantes son los gastos de publicidad, como ya mencioné, en caso de que se haga mediático un caso en particular y evidentemente eso genere un tema reputacional, ¿no? Entonces, claramente también la póliza te puede dar esta cobertura. Y los gastos de defensa por reclamos de terceros alegando daños por contaminación. Esto también es sumamente relevante porque pensemos, por ejemplo, en una empresa, una minera, qué sé yo, que pueda ocasionar de manera accidental algún tipo de daños a terceros debido a contaminación y sus funcionarios, o sea, sus administradores o directores se ven inmersos en procesos de investigación como consecuencia de esto. Entonces sí te incluye este reconocimiento de gastos de defensa a la póliza, la DIA ¿no?
que es importante verificar que se incluya esta cobertura, ya que suele ser una exclusión en el condicionado general de la póliza. Ya en el plano de lo que son las exclusiones, en esta lámina he mencionado una de las más importantes, digamos, y básicamente no te cubre la póliza cualquier pérdida relacionada a una investigación formal o reclamo, exceptuando los gastos de defensa, ¿ya? Porque los gastos de defensa, o sea, recordemos que existe la presunción de inocencia, es decir, mientras no se demuestre lo contrario, un director o un administrador sigue siendo, vamos a decirlo en estos términos, inocente frente a lo que se le está alegando. Entonces la póliza sí te va a cubrir los gastos de defensa, pero si una sentencia determina que ha habido dolo, que ha habido un delito, evidentemente va a solicitar el reintegro de los montos pagados la compañía de seguros en el marco de la utilización de esta póliza, ¿no? Entonces, si bien te va a cubrir durante este proceso, te va a acompañar la póliza durante el proceso de investigación o del reclamo, si ya en la parte final de dicho proceso se determina que ha habido la comisión de un hecho doloso, evidentemente pues va a solicitar el retorno de ese dinero, ¿no? Y para eso se firman los acuerdos correspondientes cuando se van dando estos anticipos. Entonces, ¿qué es lo que no te cubre esta póliza de responsabilidad civil de directores y administradores? No te cubre los hechos relacionados pues a mala fe, dolo, culpa grave, ¿no? Con respecto a la culpa grave es un concepto, bueno, no quiero ahondar ahí, es un concepto ya más jurídico que tiene cierta similitud con el dolo, ¿no? Porque de alguna forma quien actúa con culpa grave conoce las consecuencias de sus actos, pero aún así los realiza porque considera que en su caso particular esas consecuencias no se van a dar. Pero hay de cierta forma un conocimiento de que si yo actúo de esta manera voy a ocasionar un daño, y sin embargo lo hago, ¿no? Es diferente del dolo porque el dolo sí implica que yo actúe de plano de manera voluntaria a cometer un hecho que sé perfectamente que es contrario a las normas, ¿no? ¿Qué otra cosa no te cubre la póliza de responsabilidad civil? La obtención de retribuciones a las que no se tenía derecho. Acá estamos hablando de temas de ventajas propias del directorio o del administrador a las que no tenía legalmente derecho, ¿no? Remuneraciones, indemnizaciones o cualquier tipo de ventaja a la que no tenía derecho, ¿no? Ese tipo de supuestos no van a estar cubiertos por esta póliza. No están cubiertas tampoco las lesiones personales o daños a bienes. ¿Por qué? Porque existe una póliza de responsabilidad civil general que la contrata la empresa para proteger el patrimonio de la empresa frente a estos supuestos. Recordemos que las empresas responden por los hechos de sus trabajadores con respecto a las lesiones personales o daños que puedan causar a terceros. Eso es lo que se denomina responsabilidad vicaria. Entonces, ¿por qué te lo excluye? Porque básicamente existe una póliza de responsabilidad civil que puedo contratar para proteger este tipo de consecuencias, ¿no? Como les decía hace un momento, la contaminación es una exclusión general del condicionado general, pero si yo quiero cubrirla, tengo que incluirla mediante una condición especial dentro de la póliza, ¿no? Y evidentemente se sugiere eso hoy en día. No te cubre la póliza las circunstancias o reclamos anteriores o pendientes. ¿Por qué? Porque ya son hechos conocidos, ¿no? Entonces, al momento de yo querer contratar una póliza de estas características ante una compañía de seguros, voy a llenar unos formatos, unos formularios, donde se me van a hacer una serie de preguntas orientadas a justamente describir cualquier circunstancia o hecho anterior a la contratación de la póliza que pueda devenir en un reclamo durante la vigencia de la misma. Esos hechos ya no van a tener cobertura. La idea de la póliza es cubrir cualquier hecho nuevo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál será? O sea, no se trata de que sea esto un incentivo a no declarar en mi formato estos hechos para que luego sí tengan cobertura, porque esto es fácilmente rebatible, es decir, puede probarse con total claridad que yo conocía de ese hecho, ya sea con las notificaciones que se me han hecho en el momento, algún tipo de reclamo por escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser muy diligentes en poder llenar correctamente estos formularios que nos pide la póliza. No te cubre tampoco lo que es la responsabilidad profesional, porque al igual que las lesiones personales o daños a bienes, existe una póliza, una cobertura específica en una póliza distinta para lo que es la responsabilidad profesional. ¿Qué es la responsabilidad profesional? Básicamente, la responsabilidad que se deriva por la ejecución de una profesión, ¿no? Por hacer
por prestar un servicio o no prestar un servicio. Es distinto definitivamente a la responsabilidad de los directores o administradores cuando toman una decisión, porque cuando hablamos del director o administrador no entramos a tallar en la profesión que tiene o en cómo la ejecutó, sino básicamente en la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces son conceptos diferentes y por eso es que estas pólizas no cubren lo que es la responsabilidad profesional, porque además hay una póliza diferente para cubrir eso. No te cubre tampoco las sanciones y multas. En realidad ninguna póliza cubre este tipo de conceptos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente ya denotan pues el incumplimiento normativo, ¿no? Que finalmente no es cobertura de ninguna póliza. No te cubre tampoco la figura de lo que es el asegurado contra asegurado, ¿no? Como les mencionaba, o sea, acá se cubre los reclamos de terceros. ¿Y quién es un tercero? Todo aquel que no encaje en la figura de asegurado o en la figura del contratante. ¿En qué caso se puede dar el tema de asegurado contra asegurado? Bueno, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la póliza, si bien no te cubre este concepto, hay excepciones que sí cubre, por ejemplo, el tema de los reclamos laborales, porque ahí claramente un empleado puede reclamar contra un director o un administrador, y ahí se estaría dando esta figura de asegurado contra asegurado, pero como es una excepción, sí va a tener cobertura, ¿no? Asimismo, por ejemplo, un accionista también podría reclamar en contra del asegurado, en la medida que no tenga calidad de asegurado, ¿no? Porque si la tuviera, ahí sí vamos a encajar en esta exclusión. ¿Qué no te cubre tampoco esta póliza? La oferta pública de acciones, bueno, básicamente la venta de acciones en el mercado público-privado. ¿Por qué? Porque, bueno, es un riesgo que finalmente la compañía de seguros no quiere aceptar en este tipo de pólizas, ¿no? Y lo menciona expresamente en su condicionado general. Y como una de las últimas exclusiones que he colocado en esta lámina, que no son todas, he puesto algunas de las más importantes, están los pagos, comisiones o donaciones. Cualquier reclamo o investigación formal relacionada a pagos, comisiones o donaciones, pero por ejemplo a favor de un funcionario del Estado, o las otorgadas con la finalidad de lograr una ventaja, por ejemplo, en la suscripción de un contrato o una licitación, ¿no? Ese tipo de supuestos carecen de cobertura de cara a la póliza de directores y administradores. ¿Cuáles son las cargas y obligaciones del contratante y o el asegurado? ¿No? Como les decía, acá no se trata de que yo pago y después pido que me reembolsen. Aquí se trata de coordinar siempre con la compañía de seguros para poder tener el respaldo de la aseguradora durante el proceso del reclamo o de la investigación formal que se haya abierto frente a un caso puntual. Una de las primeras obligaciones del contratante o asegurado es dar aviso del reclamo, ¿no?, a la compañía de seguros. Debemos partir por la premisa de que este tipo de pólizas son claims made, es decir, de reclamos hechos. Normalmente o regularmente uno se entera de que su acto de administración fue incorrecto cuando recibe el reclamo, ¿no? Porque en el momento en que toma la decisión o realiza el acto de administración, evidentemente no lo hace sabiendo de que es un tema incorrecto o erróneo. Se entera normalmente cuando le llega un reclamo. Entonces, una vez que yo recibo ese reclamo, tengo que dar aviso a la compañía de seguros de manera casi inmediata. De hecho, el Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros, que es la resolución de la Superintendencia 3202-2013, nos dice que para los seguros de daños patrimoniales, el plazo para dar aviso no es mayor de 3 días calendarios, desde que se toma conocimiento del mismo. Salvo que la póliza establezca pues periodos mayores, en lo cual es totalmente factible pactar, ¿no? Entonces, yo no solo tengo que avisar del reclamo que se me haya presentado, sino de cualquier otra situación que razonablemente pueda dar lugar a un reclamo o a la apertura de una investigación, ¿no? Entonces, estoy obligado como asegurado a informar de ello a la compañía de seguros para que la aseguradora tenga todas las herramientas y el panorama claro desde un inicio para de alguna forma poder determinar también la estrategia frente a ese caso presentado, ¿no? Otra de las obligaciones es dar aviso de cualquier circunstancia, lo que acabo de mencionar, ¿no? Que pudiese razonablemente dar lugar a un reclamo. Como asegurado tengo yo que brindar toda la información necesaria a la compañía de seguros para que justamente me pueda acompañar en este proceso del reclamo o de la investigación formal. Tengo que cooperar, tengo que coadyuvar a la entrega de información respecto del caso puntual, ¿no?
estoy obligado también como asegurado a no transigir, a no conciliar, a no llegar a ningún tipo de acuerdo judicial o extrajudicial, a no incurrir en ningún gasto de defensa, publicidad o representación legal, ni mucho menos comprometer la póliza o asumir una obligación contractual o reconocer algún tipo de responsabilidad respecto de cualquier reclamo sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la compañía de seguros. Lo contrario nos puede dejar sin cobertura, ¿no? Entonces, bueno, para ya ir cerrando un poco la idea respecto de la importancia de esta póliza de responsabilidad civil de directores y administradores, tenemos como principales ventajas el hecho que le da pues la posibilidad a los directores y administradores de actuar con mayor libertad, con mayor seguridad, lo que no significa evidentemente actuar con menos diligencia, sino que nos permite de algún modo tener seguridad de que tenemos un respaldo con una póliza contratada que me va a proteger frente a estos reclamos o investigaciones formales, ¿no? Es una póliza cada vez más accesible, sí, definitivamente al inicio es una póliza, bueno, relativamente nueva, que en sus inicios era bastante costosa, ¿no? Sin embargo, hoy en día está cada vez más accesible, ¿no? Es una póliza que tiene que estar hecha a la medida de cada empresa. Este es un producto americano que en realidad no se trata de importarlo y copiar, pegar las condiciones dentro de la póliza, sino que hay que adecuarlas a las necesidades de la empresa que la está contratando, ¿no? Y por eso también resulta de suma importancia la asesoría, ¿no? De un corredor de seguros que pueda ayudar a la empresa a contratar el mejor producto para sus requerimientos, ¿no? Es un producto que no apunta solamente a las grandes corporaciones, de hecho hoy en día se están dando también a favor de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, algo que ya he mencionado anteriormente, son tomadas por las empresas, siendo los beneficiarios los directores o administradores, lo que les brinda mayor seguridad en el proceso de toma de decisiones. Y Carla, no sé cómo vamos con el tiempo, porque si no, para entrar un poquito más rápido respecto de esta última resolución. ¿Estamos bien todavía? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, en todo caso, continuamos ya con la parte final de esta presentación. Aquí he querido detallar los alcances de esta resolución de la superintendencia, ¿no? La 3695 del 2019, que básicamente establece disposiciones complementarias aplicables a los seguros de responsabilidad civil y tiene como fundamento la delimitación de la cobertura en la contratación de seguros de responsabilidad civil cuando se negocien cláusulas para establecer un periodo anterior al inicio de vigencia de la póliza, lo que les mencionaba al inicio, un periodo de retroactividad, y un periodo adicional convenido, que es la contratación de un periodo posterior al vencimiento de la póliza. Lo vamos a ver con mayor claridad en esta gráfica, ¿no? ¿Por qué mi póliza de directores y administradores tiene que tener estos dos periodos? Porque, como les mencionaba, el periodo de retroactividad básicamente es el periodo anterior al inicio de vigencia de la póliza. Y el periodo adicional convenido es el periodo posterior al fin de la vigencia de la póliza. En este ejemplo, mi póliza tiene una vigencia anual del 1 de julio del 2020 al 1 de julio del 2021. Entonces, ¿cuál es la finalidad de contratar estos periodos adicionales? Que puede ser que el acto de administración incorrecto con el cual se genera el daño se cometa con anterioridad al inicio de vigencia de la póliza y el reclamo sí se da dentro de la vigencia de la póliza. Asimismo, puede ser que dentro de la vigencia de la póliza cometa yo el acto incorrecto de administración, pero el reclamo llega con posterioridad al fin de la vigencia de la póliza, ¿no? Entonces, no necesariamente en la realidad vamos a tener que el acto administrativo y el reclamo se dan durante la vigencia de la póliza. Como ven, hay diferentes posibilidades que es necesario, por las que se hace necesario contratar estos periodos adicionales. En el caso del periodo de retroactividad, sugerimos que sea un periodo de retroactividad ilimitado, ¿no? Es decir, que no se retrotraiga a 1 año o 2 años, sino que sea ilimitado hacia atrás, lo cual me va a permitir que si el reclamo llega durante el periodo de la vigencia de la póliza, pero por un hecho o un acto de administración incorrecto anterior al inicio de vigencia de la póliza, yo pueda tener cobertura.
En el caso del plazo adicional convenido, es también muy importante contratarlo, sobre todo si voy a cambiarme, por ejemplo, de compañía de seguros, o si ya no voy a renovar mi póliza, ¿no? Es importante tener este periodo también de seguridad contratado específicamente en la póliza, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que surgen para las partes respecto de estos periodos adicionales? Que, bueno, básicamente la compañía de seguros va a tener que acreditar la entrega de la incorporación de estas cláusulas mediante un documento que sea claro y preciso, ¿no? Y que se pueda entender los efectos de dichas cláusulas. En el caso del corredor de seguros, va a tener que explicarle al asegurado las implicancias de estas cláusulas adicionales, cuáles son sus efectos y demás. Y de cara al asegurado, bueno, permanece la obligación de avisar el siniestro tan pronto conozca, ¿no? De la reclamación o de algún hecho que razonablemente pueda ocasionar un reclamo o una investigación formal, y lo va a tener que hacer de manera oportuna, ¿no? Aunque hoy en día ya no hay un castigo, digamos, según la ley del contrato de seguros, si es que hay un aviso extemporáneo, siempre y cuando no se haya agravado pues, la posición de la compañía de seguros respecto de las acciones que podría tomar frente a un siniestro puntual, ¿no? Y bueno, como comentario final, dentro de las disposiciones complementarias de esta resolución, nos dice que estas cláusulas pues no van a enervar el plazo de prescripción de 10 años que se tiene desde que ocurre el siniestro, ¿no? El asegurado tiene 10 años desde que ocurre el siniestro para poder presentar acciones contra la compañía de seguros, ¿no? O sea, ni el periodo de retroactividad ni el periodo adicional convenido alteran ese tema que está regulado también en el artículo 78 de la ley del contrato de seguros. Y bueno, eso es todo con respecto a esta presentación, a este tema de cómo proteger el patrimonio de nuestro personal directivo en una empresa. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy llana a poder ayudarlos. Gracias, Claudia. Sí, tenemos algunas preguntas. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con la póliza de lucro cesante? Bueno, la póliza de lucro cesante está referida pues a cuando yo experimento algún tipo de daño material, por ejemplo, ¿no? En mi empresa, un tema de incendio, por ejemplo, que implica la paralización de mis actividades, y a raíz de eso tengo alguna pérdida de beneficios, ¿no? Entonces, como empresa, aseguro eso mediante una póliza de lucro cesante para esas eventuales pérdidas que he dejado de percibir me sean reconocidas a través de una póliza puntual, ¿no? En realidad, si bien es también una póliza patrimonial, en realidad no guarda mucha relación con este tema, porque acá estamos hablando del patrimonio del personal directivo, ¿no? Frente a un acto incorrecto. Correcto, sí. ¿Cuánto tiempo se demora la aseguradora en dar sus respuestas a si está de acuerdo con tal publicidad defensa propuesta en un litigio? Sí, bueno, en realidad ahí no hay un plazo específico, ¿no? Definitivamente la compañía de seguros va a respaldar al asegurado en el menor tiempo posible porque justamente va a conocer de la urgencia y la inmediatez del caso puntual y va a poder brindar su aprobación o su contraoferta, digamos, por así decirlo, en un caso puntual, ¿no? De repente, si yo no estoy de acuerdo con determinados honorarios de algún proveedor, te puedo ofrecer una alternativa, ¿no? Mira, con tal empresa nos va a ayudar en este mismo objetivo, ¿no? Es un tema de negociación y acuerdo en el caso puntual, ¿no? Y tiene que haber una respuesta inmediata, sin duda, de la compañía de seguros frente al siniestro, ¿no? Que es de suma importancia para el administrador o directivo. Álvaro Díaz nos dice, si una empresa asegurada incurre, por ejemplo, por la urgencia de emitir un comunicado, ¿le invalida toda la póliza para el resto del proceso o procesos futuros? Si emite un comunicado, ¿en qué sentido? O sea, de hecho, si asume responsabilidad en el comunicado, si claramente ya está ejerciendo pues un hecho contrario a lo que nos pide la póliza en cuanto a las obligaciones, ¿no? Por eso estos temas se tienen que coordinar siempre. Obviamente actuar de manera razonable como empresa, pero no responsabilizarse menos por escrito, ¿no? O en algún medio, porque eso ya sí nos dejaría sin cobertura, porque estás comprometiendo pues a la compañía de seguros a que ya asuma, ¿no? De frente un tema sin que se haya investigado. Hay una pregunta interesante, dice, muy didáctica tu presentación, felicitaciones. En minería, ante un accidente fatal, el gerente puede ser procesado por homicidio culposo. ¿Qué pasa si deja de pertenecer a la empresa? ¿La póliza sigue cubriendo los gastos de defensa? Sí, correcto, porque la protección es para directores o administradores pasados, presentes y futuros, ¿no?
Como yo decía, si en el momento de que llega el reclamo, el director ya no, o el gerente ya no es parte de la compañía, por haberlo sido en el momento en que se tomó la decisión, sí va a tener cobertura y va a tener Perfecto. respaldo. Claudia, ¿la póliza puede extender su cobertura a reclamaciones o investigaciones formales iniciadas en otro país? Sí, sin duda sí. Eso es una pregunta que está ligada al tema de la territorialidad de la póliza. De hecho, hay que establecer, por eso decía que esta es una póliza tailor-made, que hay que hacerla a la medida de la empresa, ¿no? Si yo soy una empresa cuyas decisiones pueden repercutir en el mercado internacional, evidentemente voy a hacer que mi póliza tenga jurisdicción no solamente en el Perú, sino en otros países. Y lo tengo que mencionar así expresamente en la póliza para que pueda tener cobertura por reclamos o investigaciones formales iniciadas en otros países, ¿no? Lo que sí suele ser exclusión de las pólizas son los reclamos o investigaciones formales que provengan de los Estados Unidos. Eso sí suele ser una exclusión ya de plano, ¿no? Pero sí, claro que sí hay cobertura para que se pueda extender reclamos o investigaciones en otros países. Tiene que estar expresamente indicado en la póliza. ¿Qué pasa en los casos de cambio de control, fusión, adquisición, entre otros, dentro de las empresas que conforman el grupo corporativo? Bien, esa pregunta es interesante porque, a ver, toda empresa puede estar, pues, sujeta a un cambio de control, ¿no? En los directores de la misma. O sea, o por ejemplo, viene otra empresa, se fusiona o la absorbe. Entonces hay un cambio de directores o hay un cambio de quienes tienen el control de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con con una póliza contratada? De hecho, va a terminar su vigencia, va a proteger hasta el fin de la vigencia, pero por actos de administración que se hayan cometido con anterioridad a dicho cambio de control, ¿no? Si yo quiero tener cobertura desde el momento en que se adquiere o se fusiona la empresa, tendría que hacer una extensión de cobertura, o sea, negociar nuevamente el tema de la póliza, ¿no? Pero si no lo hago, sí voy a tener cobertura para los actos de administración previos a dicho cambio de control. Perdón, ¿el asegurado puede oponerse a que la aseguradora celebre un acuerdo extrajudicial en su nombre? Sí, sí puede, o sea, de hecho el asegurado está en todo su derecho de que pueda esperar el resultado de una investigación formal o de un reclamo propiamente, y puede oponerse al hecho de que la compañía de seguros quiera celebrar un acuerdo extrajudicial, pero ahí surge un efecto, ¿no? Que la compañía de seguros le va a decir, de acuerdo, ok, pero si más tarde o más adelante a mí me corresponde pagar un monto superior al que yo tenía previsto en este momento mediante la celebración de un acuerdo extrajudicial en este momento, esa diferencia sería de cargo del asegurado, ¿no? Ese sería el riesgo, ¿no? Definitivamente la compañía de seguros va a actuar en beneficio no solo de su asegurado, sino también de la propia compañía de seguros, ¿no? Entonces, las decisiones que toma la aseguradora sin duda son razonables y nos permiten, pues, finiquitar un reclamo en todos sus frentes mediante la celebración de un acuerdo extrajudicial, ¿no? Tengo una última pregunta. ¿Qué pasa si no renuevo la póliza o lo hago en otra compañía de seguros? Bien, esa pregunta está relacionada al último punto que vimos en la presentación sobre este tema del periodo adicional convenido, ¿no? Que necesariamente yo tengo que contratarlo para poder dar cobertura a un periodo de tiempo posterior al fin de vigencia de mi póliza, que cobra mayor relevancia si es que yo ya no voy a renovar mi póliza o o de repente, bueno, si ya no la voy a renovar o me cambio de compañía de seguros, la tengo que tener necesariamente para que justamente me cubra los reclamos que puedan darse como consecuencia de actos de administración incorrectos que yo pueda cometer como asegurado dentro del periodo de vigencia de la póliza, ¿no? Entonces, si yo me cambio de compañía de seguros, este periodo adicional convenido me va a respaldar. O también la nueva póliza que yo contrate en la nueva compañía de seguros tendría que tener expresamente mencionado debe amparar los supuestos, ¿no? que vienen de la anterior compañía de seguros. O sea, se tendría que negociar y mencionar expresamente en la póliza. Perfecto, Claudia. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Acá no veo, no sé si quieres tú por interno poner algún correo, algún contacto tuyo.
En caso tengan más dudas, Ujú. ¿sí? Claro, no, Mientras haces eso, ¿te parece? Doy unos pequeñitos anuncios para luego pasar a tus palabras finales. ¿Te parece bien? sí, por supuesto, gracias más bien. Gracias. Bueno, simplemente comentarles que se encuentra disponible nuestra propuesta de membresías 2022, ahora con un 50% de descuento para todo lo que queda del año. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web. Y comentarles también que el 28 de septiembre, en el marco de Perumín, la Cámara está organizando el cóctel, digamos, el más exclusivo y el mejor cóctel de Perumín, valga la redundancia. Se realizará en el convento de Santa Catalina a las 7 de la noche el 28 de septiembre. Toda la información a través también de nuestra página web. Y eso básicamente, Claudia, vamos a tus palabras finales. Sí, bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad y el valioso tiempo de ustedes en escuchar esta presentación. Estoy a disposición en caso de cualquier consulta, de que quieran ampliar sobre este tema. Y nada, nuevamente muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, permiso, hasta luego.